La crisis no empieza con una declaración cualquiera. Empieza cuando Donald Trump lanza una frase que golpea directamente el centro del poder mexicano: los cárteles gobiernan México y nadie más. Ese no es solo un ataque diplomático. Es una acusación diseñada para reducir la autoridad de Claudia Sheinbaum frente a su propio país, frente a Washington y frente a todos los actores que observan si la nueva presidenta tiene control real sobre el Estado. Y ahí está el punto más delicado. Estados Unidos no solo está hablando, está presionando. Según el relato, Washington habría enviado una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos. Entre esos nombres aparece Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado como una figura vinculada al narcotráfico. Para los críticos de Sheinbaum, ese nombre no es un expediente más, es una bomba política. Porque si Claudia Sheinbaum actúa de inmediato, manda una señal de cooperación total con Estados Unidos, pero también acepta, de facto, que Washington puede marcar el ritmo de la justicia mexicana. Si no actúa, el costo es otro. Sus adversarios la presentan como una presidenta que protege a un gobernador cuestionado, que cubre a Morena y que evita tocar una estructura política demasiado cercana al poder. Por eso su decisión es tan explosiva. Sheinbaum responde que no hay pruebas suficientes. Dice que la solicitud llegó desde una oficina del Departamento de Justicia, que fue revisada por Relaciones Exteriores y por la Fiscalía, y que México necesita más elementos antes de ejecutar una detención urgente. En apariencia, es una defensa jurídica, pero políticamente es una apuesta de alto riesgo, porque del otro lado, Trump empieza a subir el fuego. Primero deja caer que hay zonas de México gobernadas por el narco. Luego endurece el mensaje. Después sugiere que si México no actúa, Estados Unidos podría actuar por su cuenta. Y finalmente coloca la frase más peligrosa sobre la mesa en México: mandan los cárteles. La presión ya no apunta solo a Rocha Moya. Apunta a Sheinbaum. Apunta a su autoridad. Apunta a su capacidad de decidir sin parecer sometida ni parecer cómplice. Y mientras ella intenta sostener la relación bilateral, la crisis abre otro frente: los consulados mexicanos en Estados Unidos, acusados por sectores trampistas de hacer política desde territorio estadounidense. De pronto, Sheinbaum queda atrapada entre dos incendios: el expediente del narcotráfico y la ofensiva diplomática. Lo que parecía un caso judicial comienza a transformarse en una prueba presidencial. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió resistir la presión de Washington en el caso Rocha Moya, primero hay que entender el contexto de poder que rodea su presidencia. Porque este conflicto no aparece en el vacío. Llega en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos ya estaba entrando en una fase extremadamente sensible. Donald Trump había regresado al centro del escenario político estadounidense con un discurso mucho más agresivo sobre migración, seguridad y narcotráfico. Y México se convirtió rápidamente en uno de sus principales objetivos narrativos. Trump necesitaba construir la imagen de un vecino fuera de control. Y para eso, el tema de los cárteles era perfecto. Cada declaración elevaba la presión. Cada frase buscaba instalar una percepción concreta dentro de Estados Unidos: México no solo tiene un problema de narcotráfico, México estaría siendo gobernado por estructuras criminales. Esa narrativa golpea directamente a Sheinbaum. Porque Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia bajo la sombra política de Andrés Manuel López Obrador. Sus opositores llevan meses intentando instalar la idea de que ella no gobierna con autonomía total, sino como continuidad del obradorismo. Por eso el caso Rocha Moya se vuelve tan delicado. Si Rocha cae, el problema no termina en Sinaloa. El temor dentro del oficialismo es que la investigación empiece a escalar hacia otras figuras de Morena. Y ahí aparece el verdadero miedo político: que Estados Unidos utilice expedientes judiciales para penetrar estructuras enteras del poder mexicano. Ese es el cálculo estratégico detrás de la postura de Sheinbaum. No se trata únicamente de defender a un gobernador, se trata de impedir que Washington marque precedentes sobre cómo intervenir políticamente en México mediante acusaciones de narcotráfico.
Por eso la presidenta insiste tanto en la soberanía. Repite que México no aceptará injerencias. Repite que las pruebas presentadas no son suficientes. Repite que la relación bilateral debe mantenerse con respeto mutuo. Pero mientras ella intenta contener el conflicto, el entorno empieza a radicalizarse. El nuevo fiscal estadounidense lanza una advertencia directa: ya comenzaron con un gobernador y vendrán más políticos vinculados al narco. Ese mensaje cambia completamente el tablero, porque ya no parece una investigación puntual, parece el inicio de una ofensiva más amplia. Y entonces ocurre algo todavía más grave para Sheinbaum. La presión deja de concentrarse únicamente en el narcotráfico y empieza a extenderse hacia la estructura diplomática mexicana en Estados Unidos. CBS y The New York Times revelan que el Departamento de Estado revisará más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense. La noticia cae como una bomba. Los sectores más duros del trumpismo empiezan a difundir una narrativa extrema que México estaría utilizando su red consular para influir políticamente dentro de Estados Unidos. Sin pruebas contundentes, figuras ultraconservadoras comienzan a instalar teorías de conspiración sobre supuestos movimientos de insurrección promovidos desde los consulados. Y aquí aparece otro problema enorme para Sheinbaum. México tiene una de las redes consulares más grandes del mundo porque millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Los consulados son esenciales para trámites, protección legal y apoyo migratorio. Pero el trumpismo transforma esa estructura en un objetivo político. La lógica es brutalmente simple. Si Trump logra convencer a parte de la opinión pública estadounidense de que los consulados mexicanos representan una amenaza política, entonces la presión sobre Sheinbaum deja de ser judicial y se convierte en un conflicto de seguridad nacional. Por eso la presidenta reacciona rápidamente. Niega categóricamente que los consulados hagan política. Afirma que solo protegen ciudadanos mexicanos. Intenta desactivar el conflicto antes de que escale aún más. Pero el problema ya no está únicamente en las pruebas. El problema está en la percepción. Y en política, especialmente entre México y Estados Unidos. Las percepciones pueden volverse más peligrosas que los expedientes judiciales. Mientras Sheinbaum intenta bajar la tensión, Trump y su entorno siguen elevando el discurso. Cada declaración endurece el ambiente. Cada acusación aumenta el costo político para la presidenta mexicana. Y entonces empieza a surgir una pregunta cada vez más incómoda dentro del país: ¿hasta dónde podrá resistir Sheinbaum antes de verse obligada a tomar una decisión mucho más radical? Porque cuanto más crece la presión estadounidense, más difícil se vuelve permanecer en el centro. Y ese equilibrio está comenzando a romperse. La tensión explota definitivamente cuando Claudia Sheinbaum decide no cambiar su postura pese al endurecimiento del discurso estadounidense. Ahí el conflicto deja de ser una disputa diplomática controlada y comienza a parecer una batalla abierta por el control de la narrativa. Porque mientras Washington aumenta las acusaciones, Sheinbaum responde exactamente en la dirección contraria. No entrega a Rocha Moya, no reconoce legitimidad suficiente en las pruebas enviadas, y además empieza a denunciar posibles intentos de injerencia desde Estados Unidos. Eso provoca una reacción inmediata. Trump intensifica el tono. Ya no habla únicamente de cooperación contra el narcotráfico. Ahora presenta a México como un país donde el crimen organizado habría desplazado al propio gobierno. El mensaje tiene una intención política clarísima: debilitar internacionalmente la imagen de Sheinbaum y colocarla bajo sospecha permanente. Pero dentro de México ocurre algo todavía más peligroso para la presidenta. La oposición comienza a conectar todos los puntos. Según sus críticos, Sheinbaum estaría protegiendo a Rocha Moya porque detrás del gobernador podrían aparecer figuras mucho más importantes del oficialismo. La narrativa crece rápidamente en medios, redes y espacios políticos. Si Rocha habla, podría arrastrar a estructuras enteras de Morena. Ese rumor empieza a convertirse en una amenaza política real, porque incluso sin pruebas definitivas, el daño narrativo ya está hecho. Y Sheinbaum entiende perfectamente el riesgo. Por eso intenta mover el foco hacia otro frente.
comienza a denunciar la participación de ciudadanos estadounidenses en operativos dentro de Chihuahua y acusa indirectamente a autoridades locales de colaborar con agencias extranjeras sin respetar al gobierno federal. La maniobra tiene lógica estratégica. La presidenta intenta transformar la conversación. Quiere pasar de una discusión sobre narcotráfico y encubrimiento a una discusión sobre soberanía nacional. Quiere colocar a Estados Unidos como el actor que estaría cruzando límites peligrosos dentro de territorio mexicano. Pero el problema es que Washington no retrocede. Al contrario, la revisión de los consulados mexicanos en Estados Unidos empieza a dominar titulares internacionales. Sectores trumpistas impulsan teorías cada vez más agresivas sobre supuestas operaciones políticas mexicanas dentro de territorio estadounidense. Y entonces aparece otro elemento explosivo, el libro El golpe invisible. El texto, impulsado por figuras cercanas al trumpismo, sostiene que México utiliza su red consular para fomentar movimientos de presión política dentro de Estados Unidos. Aunque no existen pruebas sólidas, el libro se convierte en un éxito de ventas y amplifica la narrativa contra Sheinbaum. Eso cambia completamente el nivel del conflicto, porque ahora ya no se trata únicamente de narcotráfico. Se trata de influencia política, seguridad nacional y confrontación diplomática. Cada nuevo ataque aumenta la presión sobre la presidenta mexicana. Y cada respuesta defensiva parece confirmar, para sus adversarios, que el gobierno está perdiendo el control de la situación. Mientras tanto, dentro de Morena comienza a crecer otra preocupación silenciosa, el impacto económico y diplomático de una ruptura seria con Washington. México depende profundamente de su relación con Estados Unidos. Comercio, inversiones, migración y seguridad están completamente conectados. Si la crisis escala demasiado, el costo puede golpear directamente la estabilidad interna del país. Sheinbaum queda atrapada entre dos riesgos enormes. Si cede ante Washington, puede destruir la imagen de soberanía que intenta proyectar, pero si mantiene la confrontación, podría empujar la relación bilateral hacia uno de los momentos más tensos de los últimos años. Y ahí aparece la verdadera dimensión del problema. La crisis ya no gira solamente alrededor de Rubén Rocha Moya. Rocha se convierte en el símbolo visible de algo mucho más grande, una lucha por definir quién impone las reglas en la relación entre México y Estados Unidos. Mientras Trump endurece el lenguaje y los sectores ultraconservadores multiplican las acusaciones, Sheinbaum enfrenta la primera gran prueba de fuerza de su presidencia. Y lo más peligroso es que todavía no existe una salida clara. Porque cada movimiento que hace parece empeorar uno de los dos frentes abiertos. La gran pregunta es por qué Claudia Sheinbaum decidió sostener una posición tan riesgosa, aun cuando la presión desde Estados Unidos seguía creciendo. La respuesta está en la estrategia. Porque detrás de cada declaración pública, detrás de cada referencia a la soberanía y detrás de cada exigencia de pruebas, existe un cálculo político mucho más profundo. Sheinbaum entiende algo que para Washington puede parecer secundario, pero que dentro de México resulta crucial si su gobierno entrega rápidamente a un gobernador señalado por Estados Unidos sin construir primero una defensa institucional sólida. Entonces abre una puerta extremadamente peligrosa para el futuro de su presidencia. No se trata únicamente de Rocha Moya. Se trata del precedente. Si Washington logra establecer que puede presionar mediáticamente, lanzar acusaciones públicas y forzar movimientos políticos dentro de México, entonces la autoridad presidencial mexicana queda debilitada desde el inicio del sexenio. Y Sheinbaum no puede permitirse eso. Especialmente porque llegó al poder en medio de un contexto muy distinto al que enfrentó López Obrador cuando inició su gobierno. AMLO tenía un capital político enorme, una narrativa antisistema consolidada y una oposición fragmentada. Sheinbaum, en cambio, necesita demostrar rápidamente que tiene capacidad de mando propio. Por eso su estrategia tiene varias capas al mismo tiempo. La primera capa es jurídica. Su gobierno insiste en que las pruebas enviadas por Estados Unidos no son suficientes para justificar una detención urgente. Esa postura le permite ganar tiempo.
evitar decisiones precipitadas y proyectar una imagen de institucionalidad. Pero la segunda capa es mucho más política. Sheinbaum intenta impedir que el caso se convierta en un mecanismo permanente de presión estadounidense sobre Morena. Porque dentro del oficialismo existe un temor evidente que las investigaciones terminen alcanzando a figuras cercanas al movimiento obradorista. Ahí aparece el verdadero nervio de la crisis. Si Rocha cae y decide colaborar, podría abrir líneas de investigación políticamente devastadoras. Los opositores ya lo repiten constantemente: detrás de Rocha podría venir una cadena de nombres mucho más sensibles. Sheinbaum sabe que esa amenaza existe, incluso aunque no haya pruebas públicas concluyentes. Por eso intenta controlar el ritmo de la crisis. Y ahí entra la tercera capa de su estrategia, el manejo narrativo. La presidenta busca transformar el conflicto desde un debate sobre presunta protección al narcotráfico hacia una discusión sobre soberanía nacional. Quiere instalar la idea de que México no está obligado a obedecer automáticamente las presiones de Washington. Eso explica por qué insiste tanto en las palabras injerencia, respeto y cooperación entre iguales. Cada una de esas frases está diseñada para un público específico. Hacia afuera, busca mostrar firmeza frente a Estados Unidos. Hacia adentro, intenta consolidar apoyo nacionalista alrededor de su gobierno. Pero esa estrategia también tiene enormes riesgos. Porque mientras Sheinbaum trata de recuperar control político interno, Trump y el ala dura republicana convierten cada respuesta mexicana en combustible para nuevas acusaciones. Y entonces ocurre algo muy importante. El conflicto deja de depender únicamente de hechos comprobables. Empieza a depender de emociones políticas. Trump entiende perfectamente cómo funciona esa dinámica. No necesita demostrar judicialmente que México está controlado por el narco para obtener impacto político dentro de Estados Unidos. Le basta instalar la percepción de debilidad, caos o complicidad. Por eso sus frases son tan agresivas. Cuando afirma que los cárteles gobiernan México, está atacando directamente la legitimidad presidencial de Sheinbaum. Está sugiriendo que el verdadero poder no está en Palacio Nacional, sino en estructuras criminales. Y cuanto más intenta Sheinbaum defenderse, más se amplifica el conflicto mediático. La revisión de los consulados mexicanos forma parte exactamente de esa lógica. Sectores trumpistas buscan construir la idea de que México no solo representa un problema de narcotráfico, sino también una amenaza política dentro de Estados Unidos. El objetivo es expandir el conflicto hacia nuevos terrenos donde Washington tenga mayor capacidad de presión. Eso obliga a Sheinbaum a jugar simultáneamente en varios tableros. Debe contener el impacto diplomático. Debe evitar fracturas internas dentro de Morena. Debe mantener estabilidad económica. Y además debe impedir que la narrativa de subordinación destruya su imagen presidencial. Por eso sus movimientos parecen tan calculados. Habla con Trump constantemente, pero evita ceder públicamente. Defiende la relación bilateral, pero denuncia excesos estadounidenses. Protege la soberanía, pero evita una ruptura frontal. Es un equilibrio extremadamente delicado, porque si se mueve demasiado hacia un lado, parecerá débil frente a Washington. Y si se mueve demasiado hacia el otro, puede terminar aislando a México en el momento más sensible de la relación bilateral. Mientras tanto, la oposición observa esperando un error. Y Trump sigue aumentando la temperatura. Cada nueva declaración obliga a Sheinbaum a entrar otra vez al campo de batalla político. Y el problema para la presidenta es que esta clase de crisis rara vez se estabiliza sola. Normalmente escala. El problema para Claudia Sheinbaum es que las consecuencias de esta crisis ya empezaron a ir mucho más allá del caso Rocha Moya. Porque cuando una confrontación con Estados Unidos entra en fase de escalada política, el impacto termina extendiéndose a todo el sistema. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder. Primero aparece el desgaste internacional. Las declaraciones de Trump empiezan a circular globalmente. Medios internacionales retoman la frase sobre los cárteles gobernando México. Analistas estadounidenses comienzan a discutir si el gobierno mexicano realmente tiene capacidad para controlar ciertas regiones del país.
Aunque muchas de esas afirmaciones sean políticas y no judiciales, producen un efecto enorme sobre la percepción internacional. Y en política internacional, la percepción importa casi tanto como la realidad. Sheinbaum entiende perfectamente ese riesgo, porque México depende de la confianza externa para mantener inversiones, estabilidad financiera y cooperación económica. Si el país empieza a proyectar una imagen de fragilidad institucional, el daño puede trasladarse rápidamente a los mercados y a la relación empresarial con Estados Unidos. Por eso, la presidenta intenta evitar una ruptura total, pero al mismo tiempo, tampoco puede mostrarse subordinada. Ese doble límite empieza a generar tensiones internas incluso dentro del oficialismo. Hay sectores de Morena que consideran necesario endurecer todavía más la postura frente a Washington. Ven las declaraciones de Trump como una agresión directa contra la soberanía mexicana y creen que Sheinbaum debe responder con mayor confrontación. Pero otros sectores observan el panorama con preocupación, porque la relación bilateral con Estados Unidos es demasiado importante para entrar en una espiral incontrolable. Comercio, exportaciones, migración y seguridad están completamente conectados. Una crisis profunda tendría efectos inmediatos sobre millones de personas. Y ahí aparece otra consecuencia delicada para Sheinbaum: la presión migratoria. El trumpismo comienza a mezclar el tema de los cárteles con el tema migratorio. La narrativa se vuelve más dura: crimen organizado, frontera, drogas y migración empiezan a presentarse como partes del mismo problema. Eso aumenta todavía más el margen de presión estadounidense, porque Trump sabe que la frontera es uno de los temas políticamente más sensibles, tanto para su base electoral como para el gobierno mexicano. Mientras tanto, la revisión de los consulados mexicanos sigue generando incertidumbre. Aunque no existen pruebas públicas que respalden las acusaciones más extremas, el simple hecho de abrir una investigación ya produce impacto político. Los sectores ultraconservadores utilizan el tema para alimentar teorías sobre influencia mexicana dentro de Estados Unidos. Y cada nuevo titular coloca a Sheinbaum en una posición más incómoda. La presidenta intenta responder con moderación. Reitera que los consulados solo protegen ciudadanos mexicanos. Insiste en que la cooperación bilateral debe mantenerse. Trata de evitar que la crisis se transforme en un choque irreversible. Pero el ambiente ya cambió. Ahora cualquier incidente fronterizo, cualquier operativo antidrogas o cualquier declaración política puede convertirse en combustible para una nueva escalada. Y eso hace que el futuro se vuelva mucho más incierto. Porque el verdadero peligro para Sheinbaum no es únicamente perder una disputa narrativa con Trump. El verdadero peligro es quedar atrapada en una dinámica donde Washington aumente progresivamente la presión hasta obligarla a escoger entre dos costos enormes. El primer costo sería ceder, aceptar plenamente las exigencias estadounidenses, actuar contra figuras de Morena bajo presión externa y permitir que Trump marque el ritmo político de la crisis. El segundo costo sería resistir demasiado y arriesgarse a un deterioro diplomático, económico y político con el socio más importante de México. Ese es el dilema central de su presidencia en este momento. Y mientras la presión crece, también aparece otro elemento decisivo: la percepción pública dentro de México. Porque una parte de la población empieza a ver a Sheinbaum como una presidenta que defiende la soberanía nacional frente a Washington. Pero otra parte empieza a preguntarse algo mucho más peligroso para ella: ¿por qué el gobierno protege tanto a ciertas figuras cuestionadas? Esa duda puede convertirse en un problema político enorme si la crisis continúa escalando. Especialmente porque Trump parece decidido a mantener el tema vivo. Cada declaración suya obliga a Sheinbaum a reaccionar. Cada acusación reabre el debate. Cada movimiento aumenta la tensión. Y lo más delicado es que la presidenta todavía no logra cerrar ninguno de los dos frentes abiertos: ni el conflicto diplomático con Estados Unidos, ni las sospechas políticas internas alrededor de Rocha Moya y Morena. Por eso muchos dentro y fuera de México empiezan a hacerse la misma pregunta: ¿está Claudia Sheinbaum enfrentando solo una crisis temporal? ¿O está entrando en la batalla política que definirá todo su sexenio al inicio de esta crisis?
Todo parecía girar alrededor de un solo nombre, Rubén Rocha Moya. Pero ahora queda claro que el verdadero centro de la batalla siempre fue Claudia Sheinbaum, porque el conflicto terminó convirtiéndose en una prueba sobre poder, autoridad y control político. Washington aumentó la presión paso a paso. Primero las acusaciones sobre el narcotráfico, después las advertencias del Departamento de Justicia, luego las declaraciones de Trump asegurando que los cárteles gobiernan México y finalmente la revisión de los consulados mexicanos en territorio estadounidense. Cada movimiento tenía un objetivo común: obligar a Sheinbaum a definirse. Y la presidenta eligió resistir. No entregó rápidamente a Rocha Moya. No aceptó actuar bajo presión pública. No permitió que Estados Unidos dictara directamente el ritmo político de la crisis. Pero esa decisión también abrió un escenario extremadamente peligroso. Porque cuanto más intenta defender la soberanía mexicana, más crece la narrativa de que su gobierno protege estructuras cuestionadas. Y cuanto más intenta contener el conflicto diplomático, más agresiva parece volverse la presión desde Washington. Ese es el gran dilema de su presidencia. Sheinbaum necesita demostrar fortaleza sin romper la relación con Estados Unidos. Necesita defender la institucionalidad sin quedar asociada al encubrimiento. Necesita conservar estabilidad económica mientras enfrenta uno de los ataques políticos más delicados que ha vivido un presidente mexicano en años recientes. Y lo más importante, necesita evitar que esta crisis destruya la percepción de autoridad con la que comenzó su gobierno. Porque en política, la percepción termina moldeando la realidad. Si Trump logra instalar internacionalmente la idea de que México está dominado por los cárteles, el daño para Sheinbaum puede ir mucho más allá de esta crisis puntual. Pero si la presidenta consigue resistir la presión sin perder control interno, podría transformar esta confrontación en una narrativa de defensa nacional y consolidar su liderazgo frente a una parte importante del país. Por eso el conflicto todavía está lejos de terminar. Cada declaración futura puede cambiar el equilibrio. Cada filtración puede alterar el tablero. Cada decisión de Washington o de Palacio Nacional puede empujar la relación bilateral hacia cooperación o hacia confrontación. Y mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue caminando sobre la línea más peligrosa de toda su presidencia. Una línea donde cualquier error puede convertirse en una crisis histórica.